Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en los estándares de cuidado más recientes de la Asociación Americana de Diabetes. En concreto, nos vamos a centrar en el capítulo 4, porque de verdad que supone un cambio de paradigma. Es el paso definitivo hacia un cuidado realmente holístico de la persona con diabetes, uno que va mucho más allá de simplemente controlar la glucosa. Así que vamos a desgranar los puntos clave. Y esta frase, la verdad, lo resume todo. Es la filosofía que está detrás de todas las nuevas recomendaciones. El foco ya no está tanto en las métricas, en los números, sino en el objetivo final, que es la calidad de vida de la persona. Este principio es el que va a marcar todo nuestro análisis, la prevención y el bienestar integral por encima de todo. Vale. Para entender bien esta nueva forma de ver las cosas, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Empezaremos con el cuidado centrado en la persona. Luego veremos cómo se estructura la evaluación médica integral. Después, nos meteremos de lleno en el manejo de comorbilidades clave y la prevención, para terminar juntando todas las piezas en una visión holística del cuidado. El primer pilar, y yo diría que el más importante, es la comunicación. Lo que llama la atención es el énfasis, casi sin precedentes, que se pone en cómo usamos el lenguaje en la consulta. Ya no es una simple formalidad, se considera una herramienta clínica fundamental que tiene un impacto directo en los resultados. Y lo realmente interesante es cómo se desglosa este concepto. Se trata de abandonar de una vez por todas términos como incumplimiento o no adherente, que en el fondo culpan a la persona, y empezar a usar un lenguaje que invite a colaborar. Decir persona con diabetes, en lugar de diabético, no es una cuestión de ser políticamente correctos, ni mucho menos. Es una estrategia clínica para empoderar al individuo y que sea un socio activo en el manejo de su propia salud. Bien, ¿y toda esta filosofía, cómo se lleva a la práctica del día a día? Pues aquí es donde entra la evaluación médica integral. Es el proceso estructurado que propone la ADA para asegurarse de que no nos dejamos ningún aspecto de la salud de la persona por el camino. Esta lista, que viene de la recomendación 4.3, es básicamente un checklist clínico. Pero ojo, lo más notable aquí no son solo los puntos clínicos de siempre, es la inclusión, de forma explícita, de los determinantes sociales de la salud y las redes de apoyo. Esto viene a formalizar algo que en el fondo ya sabemos, que el manejo eficaz de la diabetes ocurre en gran medida fuera de la consulta, y nuestro plan de cuidado tiene que reflejar esa realidad. Y es justo aquí donde todo esto se vuelve, digamos, tangible. Vamos a ver dos comorbilidades que a menudo se nos pasan por alto en el manejo de la diabetes, pero que las nuevas guías destacan de una forma muy clara: la salud ósea y la enfermedad hepática metabólica. Este dato es cuanto menos impactante. Las personas con diabetes tipo 2 tienen un riesgo casi un 80% mayor de sufrir una fractura de cadera. Y lo que lo convierte en un problema oculto, y esto es lo interesante, es que este riesgo existe incluso con una densidad mineral ósea normal o incluso alta. Esto significa que los métodos de cribado que usamos habitualmente se nos pueden quedar cortos. Entonces, ¿a quién evaluamos? Pues la tabla 4.4 nos da unos criterios muy claros. Más allá de la recomendación general para mayores de 65, la clave aquí es la necesidad de evaluar a personas más jóvenes si tienen factores de riesgo específicos de la diabetes. Esto nos obliga a pensar en la salud de los huesos mucho antes de lo que lo haríamos normalmente. Y esto nos lleva a un punto clave en la farmacoterapia. La elección del tratamiento no puede basarse solo en bajar el azúcar, también hay que tener en cuenta la salud ósea. Mientras que fármacos como la metformina o los agonistas del receptor de GLP-1 tienen un buen perfil de seguridad, otros como las tiazolidinedionas, las sulfonilureas o la propia insulina se asocian a un mayor riesgo de fractura y por tanto hay que usarlos con precaución en poblaciones de riesgo. Y de los huesos pasamos a otra comorbilidad con una prevalencia enorme: la salud del hígado. Este número es, sinceramente, abrumador. Más del 70% de las personas con diabetes tipo 2 tienen enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica, o MASLD. Esto la convierte en una de las comorbilidades más frecuentes y nos exige ir a buscarla activamente. Y aquí, una aclaración importante sobre el nombre. Dejamos atrás el término NAFLD, el famoso hígado graso no alcohólico, para adoptar MASLD. Este cambio no es solo una cuestión de semántica, sitúa la disfunción metabólica, que es el corazón de la diabetes, como el verdadero motor de la enfermedad, y esto permite un diagnóstico más preciso. Vale, ¿y cómo detectamos este riesgo de fibrosis de una forma sistemática? La ADA propone un algoritmo muy claro. El primer paso es sorprendentemente sencillo, barato y accesible para todos en atención primaria. Calcular el índice FIB-4 para todos los adultos con prediabetes o diabetes tipo 2. Es una herramienta de cribado universal que podemos integrar mañana mismo en la consulta.
Si ese primer filtro nos da una señal de alerta, es decir, un FIB4 igual o mayor a 1.3, el algoritmo nos guía al segundo paso. Aquí ya se necesita una prueba más específica para estratificar mejor el riesgo. La elastografía transitoria es la opción preferida, pero se reconoce que el test ELF es una alternativa válida si no se dispone de la primera. Y el último paso del algoritmo es la derivación. El punto de corte es claro. Un resultado de elastografía igual o superior a 8.0 kilopascales indica un riesgo alto y, por tanto, la necesidad de una evaluación por un especialista. Este proceso escalonado asegura que los recursos especializados se usen de forma eficiente, justo los pacientes que más lo necesitan. Pero claro, un cuidado integral no es solo manejar los problemas que ya existen, sino también prevenirlos. Y por eso, los estándares dedican una atención especial a las inmunizaciones. Las consideran un componente esencial de la prevención. La recomendación es seguir los calendarios de vacunación estándar, pero con un énfasis especial en estas vacunas que vemos aquí. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de complicaciones graves por enfermedades como la gripe o la neumonía. Esto hace que estas vacunas no sean opcionales, sino una parte esencial de la estrategia para reducir riesgos. Bueno, y para ir terminando, vamos a atar todos los cabos. Lo que hemos visto hoy no son recomendaciones aisladas, son las piezas de una filosofía de cuidado muy coherente, que redefine lo que significa manejar la diabetes en la práctica clínica moderna. Entonces, si nos tenemos que quedar con una idea clave, es esta. El cuidado de la diabetes ha evolucionado. Ya no podemos centrarnos únicamente en la hemoglobina glicosilada. Ahora exige una evaluación de 360 grados, un manejo proactivo de comorbilidades como la salud ósea y hepática y, por encima de todo, un diálogo colaborativo que ponga la calidad de vida de la persona en el centro de todas las decisiones. Y esto nos deja con una pregunta final que es más bien un reto para la práctica diaria. Con las guías y las herramientas que acabamos de ver, el desafío ahora es operativo. ¿Cómo podemos reorganizar la consulta para que esta evaluación integral no sea una excepción, sino la norma en cada visita? La respuesta a esta pregunta va a definir la calidad del cuidado de la diabetes en los próximos años. Y por supuesto, para quienes quieran profundizar, toda la información que hemos comentado hoy está extraída del 4º capítulo de la edición más reciente de los estándares de cuidado en diabetes de la Asociación Americana de Diabetes, publicado en la revista Diabetes Care. Muchas gracias por la atención.